Taller de partograma y distosia del trabajo de parto. Partograma. Es la representación gráfica en un plano cartesiano de la evolución de la dilatación del cérvix y del descenso de la presentación fetal en relación con el tiempo transcurrido de trabajo de parto. Fases del trabajo de parto. Existen 3 fases. Periodo de dilatación o primera etapa. Desde el comienzo del parto hasta que la dilatación del cuello del útero alcanza 10 centímetros de diámetro. Fase latente. Tiempo entre el inicio perceptible de las contracciones uterinas y la presencia de un cuello borrado y 3 centímetros de dilatación. Fase activa. Tiempo que transcurre entre los 3 y 10 centímetros de dilatación. Se subdivide en fase aceleratoria de 3 a 8 centímetros. Fase desaceleratoria de 8 a 10 centímetros. Periodo expulsivo. Segunda etapa. Tiempo entre la dilatación completa del cuello uterino y el nacimiento del feto. Alumbramiento. Tercera etapa. Tiempo entre el nacimiento del recién nacido y la expulsión de la placenta. Tiempos del trabajo de parto. Primera etapa. Fase latente y activa. Fase latente. Nulípara hasta 20 horas, multípara hasta 14 horas. Fase activa. Dilatación. Nulípara 1.2 centímetros por hora en 6 horas. Multípara 1.5 centímetros por hora en 4 horas. Descenso. Nulípara 1 centímetro por hora. Multípara 2 centímetros por hora. Segunda etapa, expulsivo. Nulípara, 90 minutos. Multípara, 60 minutos. Tercera etapa, alumbramiento. Nulípara, 45 minutos. Multípara, 30 minutos. Uso del esquema CLAP. Sus siglas significan Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva. Identificar la historia clínica del trabajo de parto con nombres y apellidos, fecha y número de historia clínica. Utilizar la tabla ubicada en la parte inferior derecha del partograma para registrar las evaluaciones clínicas desde el ingreso de la paciente al hospital. Debe escribirse la hora de evaluación en cada columna y de manera consecutiva siguiendo las letras desde la A hasta la P. Por ejemplo, hora 8 am. Posición materna, parado, caminando. Tensión arterial 130/80. Pulso materno 83. Frecuencia cardíaca fetal 135. Duración de las contracciones 40 segundos. Frecuencia de las contracciones 2. Dolor localización 3 cruces sacro. En la parte inferior izquierda del partograma se encuentran las referencias propuestas para la nomenclatura del partograma. Incluye los planos pélvicos y la variedad de posición, la dilatación, el estado de las membranas, la intensidad de la contracción y su localización, la frecuencia cardíaca fetal y la posición materna durante el trabajo de parto. Estas referencias se emplean para describir las tablas de evaluación clínica y de dilatación y descenso. Dilatación cervical. Diámetro de la abertura del cuello uterino durante el parto medido por la exploración vaginal y expresado en centímetros. Plano de Holtz. Primer plano. Es una línea recta que va desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis púbica. Segundo plano. Es una línea paralela a la anterior que va desde la segunda vértebra del hueso sacro hasta el borde inferior de la sínfisis pubiana. Tercer plano. Es una línea paralela a las anteriores que pasa por las espinas ilíacas. Cuarto plano. Paralelas a las anteriores, pasa por el vértice del hueso sacro. Plano de Lee. La presentación parte con líneas paralelas que van desde las espinas. Estas líneas se miden en centímetros y son negativas por encima de las espinas y positivas hacia abajo. 0. Punto de reparo se encuentra a la altura de las espinas y son negativas por encima y positivas por debajo. Posición fetal. Es la relación del dorso del feto con el lado izquierdo o derecho del cuerpo de la madre. Además, se define posición a la relación del punto de reparo de la presentación con el estrecho superior de la pelvis materna. En cada presentación se distinguen 8 variedades de posición. Posición occipito anterior. Punto de reparo occipito. Ubicación anterior. Occipito ilíaco izquierdo anterior. Punto de reparo occipito. Ubicación izquierda anterior. Occipito ilíaco izquierdo transverso. Occipito ilíaco izquierdo posterior. Occipito posterior u occipito sacro. Occipito ilíaco derecho posterior. Occipito ilíaco derecho transverso. Occipito ilíaco derecho anterior. En la parte superior derecha se grafica la curva de dilatación cervical, la curva de alerta y de descenso de la cabeza fetal. La gráfica de la dilatación cervical solamente se debe iniciar cuando la paciente esté en la fase activa del trabajo de parto.
En el borde inferior de la tabla están las horas de registro del trabajo de parto activo desde las 0 horas hasta las 14. Cada segmento corresponde a una hora dividida en 4 porciones de 15 minutos. Inmediatamente debajo de la línea de horas de registro están las casillas para registrar la hora real, es decir, la hora en que se inicia la curva de dilatación cervical y las siguientes horas hasta el parto. El partograma tiene una línea de base señalada con una flecha, a partir de la cual se inicia la construcción de las curvas de alerta. Para construir la curva de alerta se determina el punto de partida sobre la línea de base, luego se buscan los tiempos en la parte superior izquierda para construir la curva de alerta. Los tiempos a emplear se eligen de acuerdo a la paridad, la posición de la paciente durante el trabajo de parto y el estado de las membranas. Para construir la curva de alerta se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Si la paciente ingresa en 5 centímetros de dilatación, iniciar la curva de alerta en la línea de base. Si la paciente ingresa en 6 centímetros de dilatación o más, iniciar la curva de alerta en el punto que indica la dilatación correspondiente. Si se inicia el registro gráfico por debajo de la línea de base, antes de 4,5 centímetros de dilatación, se debe trazar una línea recta que una los puntos de la dilatación por debajo de la línea de base y la siguiente que esté por encima de la misma y construir la curva de alerta desde el punto donde la línea recta intercepta la línea de base. La línea continua muestra la curva de dilatación cervical de la paciente y la curva discontinua muestra la curva de alerta. Se trata de una paciente nulípara con membranas íntegras. Distosia del trabajo de parto. Existen 8 curvas distósicas que se pueden presentar en el trabajo de parto. Anomalías del trabajo de parto. Cada una de las curvas distósicas tienen su propio criterio diagnóstico. Fase latente prolongada. Definición. Prolongación de la fase latente en nulíparas mayor de 20 horas, en multíparas mayor de 14 horas. Frecuencia de 0,3 a 4,2%. Causas. En nulíparas, inicio de trabajo de parto con cuello inmaduro. En multíparas, falso trabajo de parto. Manejo. Reposo, sedación, aceleración oxitósica. Fase activa prolongada. Definición. Prolongación de la fase activa. En nulíparas, menor de 1,2 centímetros por hora. En multíparas, menor de 1,5 centímetros por hora. Frecuencia del 2 al 4%. Causas. Contracciones uterinas de baja intensidad o de baja frecuencia. Distosia de posición, occipito transversa u occipito posterior. Desproporción cefalopélvica. Anestesia peridural. Manejo. Descartar desproporción cefalopélvica. Evaluar la dinámica uterina. Detección secundaria de la dilatación. Definición. En trabajo de parto activo no ocurre dilatación del cuello uterino durante 2 o más horas. Más frecuente de la fase activa. Causas. Desproporción cefalopélvica. Contracción uterina de baja intensidad. Distosia de posición. Anestesia peridural. Manejo. Descartar desproporción cefalopélvica. Aceleración oxitósica. Fase desaceleratoria prolongada. Definición. Fase desaceleratoria. En nulíparas mayor de 3 horas, en multíparas mayor de 1 hora. Menos frecuente. Causas, distosia o desproporción cefalopélvica. Manejo. Aceleración oxitósica. Anestesia peridural. Descartar desproporción cefalopélvica. Fallo del descenso. Definición. Ausencia de descenso en la segunda etapa del parto entre 2 tactos vaginales separados por 1 hora en ausencia de hipodinamia. Frecuencia 3,6%. Su causa, desproporción cefalopélvica. Manejo, parto por cesárea. Prolongación del descenso. Definición. En la fase máxima del descenso, este es menor de 1 centímetro por hora en las nulíparas y menor de 2 centímetros por hora en las multíparas. Frecuencia 4,7%. Causas. Desproporción cefalopélvica. Macrosomía fetal. Dinámica uterina insuficiente. Anestesia peridural. Mal posición de la cabeza fetal. Manejo. Descartar desproporción cefalopélvica. Aceleración oxitósica. Detención del descenso. Definición. Por 1 hora no hay descenso de la presentación en el segundo estadio del parto. Frecuencia 5 a 6%. Sus causas. Desproporción cefalopélvica. Contracciones uterinas inadecuadas. Mal posición de la cabeza fetal. Manejo. Descartar desproporción cefalopélvica. Iniciar aceleración oxitósica monitorizada. Parto por cesárea. Parto precipitado. Se define en nulíparas como la dilatación y descenso mayor de 5 centímetros por hora
y en multíparas dilatación y descenso mayor de 10 centímetros por hora. Frecuencia 10%. Causa es desconocida. Manejo. Descartar la presencia de lesiones del cuello uterino y canal del parto. Monitorización electrónica fetal. Utilizar tocolíticos si hay taquisistolia. Desproporción cefalopélvica. Criterios diagnósticos. Cese secundario de la dilatación. Ausencia de progreso en 2 controles sucesivos durante 2 horas de observación con buena dinámica uterina. Falla del descenso. Ausencia de descenso luego de 1 hora de observación en ausencia de hipodidamia. Manejo. Evaluación de proporción cefalopélvica. Descartar una distosia de posición. Evaluar la calidad de la actividad uterina. Utilizar el partograma y curva de alerta de Clapp. Prueba de trabajo de parto. Evalúa la proporcionalidad cefalopelviana. Requisitos. Paciente en fase activa del parto, 4 centímetros o más de dilatación. Dinámica uterina efectiva, 3 o más contracciones en 10 minutos. De no ser así, realizar aceleración oxitósica. Membranas ovulares rotas. De no ser así, realizar amniotomía. Anestesia peridural. MEFI. Prueba de trabajo de parto fracasada. Se considera prueba de trabajo de parto fracasada cuando al cumplir con los requisitos mencionados no existe una progresión favorable de acuerdo a las curvas de Friedman al cabo de 2 horas de observación. Prueba de trabajo de parto. Manejo. Amniotomía. Diagnóstico. Descenso o apoyo cefálico. Iniciar una prueba de parto vaginal. Mejorar la actividad uterina. Inducción. Oxitocina. Es el fármaco inductor por excelencia. Se recomienda iniciar la infusión a una dosis de 2 miliunidades minuto, con incremento cada 30 minutos si no se han obtenido de 3 a 5 contracciones en 10 minutos, duplicando la dosis hasta 8 miliunidades minuto. Luego se harán incrementos de 4 miliunidades hasta un máximo de 40 miliunidades minuto. Misoprostol. Es un fármaco análogo de la prostaglandina. La forma de administración es en comprimidos de 200 miligramos divididos en 4 pedazos para obtener dosis de 50 miligramos. Analgesia. Criterios. Presencia de dolor que amerite la indicación de anestesia. Idealmente haber alcanzado una dilatación mayor de 4 centímetros. Consentimiento de la paciente. Ausencia de contraindicaciones para anestésicos locales. Buena actividad uterina y apoyo cefálico. Tipos. Analgesia epidural, anestesia combinada. MEFI. Directa. Electrodo bipolar. Indirecta. Cardiotocógrafo. Cuando la prueba de trabajo de parto es fracasada, se procede a realizar cesárea.